Bienvenidos y bendecidos. ¿Qué diré ahora? ¿Por dónde comienzo? Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, quiero antes de ir a la palabra esta mañana recordarles a los hermanos que han solicitado servir, que hay un compromiso delante de Dios de poder esforzarse, creyendo que Dios va a limpiar el camino, a quitar todo obstáculo, pero que todo comienza con una determinación en su corazón de poder servir a Dios, de esforzarse para poder cumplir con el ministerio que ha sido asignado. Todavía quiero recordar que hay áreas que necesitamos fortalecer, el área de la sala cuna, el área de la escuela bíblica y algunas áreas relacionadas con los ujieres. Todavía no he hablado con todos los miembros involucrados en el área de la vigilancia, aunque ya mencioné que a partir del próximo domingo se va a tener a una persona contratada como seguridad para los vehículos en la parte de afuera, a fin de evitar que los miembros de la iglesia se estén perdiendo la palabra y que tengan que estar ahí afuera una y otra vez y otra vez. Así que con ese propósito principalmente vamos a estar contratando a un par de personas que trabajan en la alcaldía como seguridad cada domingo o más bien solo los domingos. Así que si usted todavía no se ha involucrado, hay algunas personas que están todavía sin haber tomado una decisión, probablemente por las reglas o por los lineamientos que se establecieron. Considérelo, porque la Biblia dice que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios y ofrezcamos a Dios sacrificios agradables por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que cada miembro de cada congregación debería ser un servidor en cualquier área. Hay trabajo interno dentro de la iglesia, pero hay trabajo allá afuera también, hay mucho trabajo por hacer. Y yo creo de que la iglesia dejó de estar dividida en sacerdotes y laicos, cuando a través del nacimiento del nuevo movimiento que el Señor Jesús inició y a través del derramamiento del Espíritu Santo, todos aquellos que venían a ser parte del pueblo, vinieron a ser parte de un pueblo de sacerdotes, una nación santa. Entonces yo no creo que en la iglesia debería de haber una división sobre los que sirven, los que no sirven, los que no adoran, los que adoran, los espectadores, los que se involucran, sino que la iglesia tiene que ser un pueblo que tiene una conciencia, un entendimiento sobre su identidad, sobre su posición, sobre su responsabilidad. Y en ese sentido, incluso la palabra menciona, después de establecer que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice que eso fue hecho para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea que hay un propósito para nuestra vida, hay un propósito para la manifestación de Dios en nuestra vida. Y en ese sentido cada uno tiene que descubrir cuál es su llamado, cuál es el don, cuál es su tarea, su asignación y cumplirla. Pues la palabra de Dios también dice que todos somos miembros los unos de los otros y que estamos unidos y que cada uno, según la operación propia de cada miembro, va creciendo, va recibiendo su edificación y cada uno, de acuerdo a los dones que ha recibido, tiene que ministrarlos también a los demás. Pero todo comienza con la disposición del corazón, oír la palabra, creer la palabra, obedecer la palabra, ser sensible, ser obediente para poder recibir las instrucciones y poder caminar como un solo pueblo. Es tremendo cuando en la Biblia encontramos esa idea de que todo el pueblo era como un solo hombre y que todos unánimes alzaron la voz y que no habían divisiones y que había unidad. Y todos tenemos que aportar de nuestra parte para lograr que como congregación podamos establecernos en esa condición, como una congregación unida, como una congregación obediente, como una congregación que está caminando o marchando de acuerdo a la visión que Dios nos ha dado, el propósito que Dios nos ha revelado
en su palabra. Con ese propósito siempre recuerde, hermano, no viene usted a la iglesia como un espectador, sino más bien para poder adorar al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Tampoco espere que se estén dando las mismas instrucciones todo el tiempo, como he mencionado anteriormente. Siempre procure involucrarse, acercarse, uno por la relación como hermanos, otro por cuestión de orden, y evite molestarse con las hermanas que le piden que se acerque, porque la idea es poder como iglesia acercarnos, y de hecho la Biblia lo menciona, dice que nos acerquemos para oír. Cuando usted decide quedarse atrás, a mí me da la idea que no quiere oír la palabra, me da la idea que ya se quiere ir. Y entonces digo, ¿y entonces para qué vino? Yo pienso eso. Entonces, ¿para qué está aquí si ya se quiere ir? Porque lo normal es acercarse y mostrar interés, traer su Biblia y estar atento a la palabra y participar en la adoración, que son las dos cosas más importantes por las cuales nos reunimos. Amén. Después de esa breve regañada, ore, arrepiéntase y pídele al Señor que le hable y que tenga misericordia. No, yo voy a orar por usted y usted ora por mí. Amén. Oramos, Padre, te damos las gracias una vez más por la vida. Reconocemos tu misericordia, reconocemos tu bondad y tu fidelidad. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesucristo, por todo el bien que no merecemos, que no merecíamos, pero que tú has manifestado sobre nosotros. Y por todo el mal, castigo, juicio, maldición que merecíamos, pero que ha sido detenido, que ha sido quitado de sobre nosotros. Padre, te damos las gracias por Jesús, por su sangre derramada, por su cuerpo que fue molido y entregado por nosotros. Padre, te damos las gracias por tu palabra y te damos las gracias por tu Espíritu Santo que aplica tu palabra en nuestra vida. En el nombre de Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias, bendito Dios. Amén. Aleluya. Solo quiero reconocer a Abigail Díaz, que está en medio nuestro esta mañana, invitada por la hermana Reina. Levante su mano para que puedan reconocerle a Abigail. Ahí está adelante. Damos un aplauso en señal de reconocimiento. Sea bienvenida. Gloria a Dios. Y vamos a la palabra de Dios, Jeremías 15:19, parte 2. El domingo pasado compartí acerca de la condición que Dios establecía para poder llevar a cabo una promesa de bendición. Si te conviertes, yo te restauraré. Y esta mañana yo quiero continuar con la segunda parte, con el entendimiento de que en la semana o durante la semana hay dos enseñanzas más relacionadas con la ley, relacionadas con los principios sobre los cuales se fundamenta la ley de Dios, y que cada una de esas leyes fueron dadas para ir conformando, para ir dándole forma al pueblo, irlo educando, instruyendo. Y esas leyes, aunque no son aplicables de una manera directa o clara o literal en nuestro tiempo, los principios siguen estando vigentes. Aprendimos acerca de que hay principios de justicia, de misericordia, de amor, de perdón, de obediencia, de respeto, y esos principios continúan vigentes hasta el día de hoy. Amén. Ahora quiero compartir sobre la segunda parte de Jeremías, capítulo 15, verso 19. Es prácticamente la final, la parte final. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Así que ese podría ser el tema de esta mañana. Conviértanse ellos, pero tú no te conviertas a ellos. A manera de introducción podría aclararle lo siguiente. Resulta que esta porción de la palabra de Jeremías es una amonestación que Dios le da al profeta, porque el profeta está cansado, el profeta está desanimado, y el profeta hasta cierto punto ha llegado a un momento de duda sobre el amor de Dios, sobre la voluntad de Dios, sobre su llamamiento. Y hay que entender que esta porción de la palabra literalmente Dios la aplica a Jeremías de una manera personal, pero de una manera simbólica y de una manera espiritual ha sido aplicada al pueblo muchas veces. Fue aplicada al pueblo de Israel, o sea, lo que Dios le dice a Jeremías también se lo dice al pueblo muchas veces.
al pueblo de Israel, y también tiene una aplicación espiritual para la iglesia en este tiempo. Así que tenemos que entender que lo que Dios hace con el profeta a través de este texto, de llamarlo a convertirse y de ofrecerle restauración, también Dios lo hace con Israel. Y llama al pueblo de Israel a que se conviertan y les promete que Él los va a restaurar. Lo que Dios hace con el profeta de decirle que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos, también Dios lo hace con el pueblo de Israel, estableciéndolos en una posición de obediencia, de santidad, la cual ellos tienen que mantener y no tienen que perder por la influencia de las naciones que están alrededor de ellos. Pero eso que Dios aplica al profeta y que se aplicó al pueblo de Israel, también se aplica a la iglesia. Dios nos llama al arrepentimiento en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que Dios manda a todo hombre que se arrepienta. La Biblia habla acerca de que es la voluntad de Dios que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo, creado en Cristo Jesús. La Biblia habla de que Dios quiere que andemos en vida nueva. La Biblia habla de conversión en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que Dios aplicó al profeta Jeremías de una manera personal, también se aplica de una manera nacional al pueblo de Israel. Pero también se aplica de una manera espiritual a la iglesia. Y esta mañana yo voy a tocar la base de por qué es que hay tanta falta de poder en la iglesia y por qué es que no existe el nivel de bendición o no se está ejecutando la voluntad de Dios sobre la vida de los que somos llamados iglesia. Y está relacionado con la falta de conversión o con una conversión parcial. Así que quiero nada más establecer a través de algunas escrituras como Joel capítulo 2 verso 12, que el Señor llamó a su pueblo a convertirse muchas veces y la razón era porque ellos se desviaban, desobedecían a Dios y eran leudados por las costumbres de las naciones que les rodeaban. Joel capítulo 2 verso 12, Dios les dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno. Jeremías capítulo 3 verso 14 dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Jeremías 3:22 dice: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Ezequiel 18:30 dice: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Así que en el Antiguo Testamento encontramos a Dios varias veces llamando a su propio pueblo a que se convierta. Y ya expliqué que la razón por la cual Dios llama a su propio pueblo a que se convierta es porque su pueblo se ha vuelto atrás, se ha leudado, se ha contaminado, ha desobedecido a Dios, se ha apartado de Dios. Y Dios en su misericordia les da la oportunidad de volverse, de regresarse y les promete la restauración. Esta mañana, al ver todo el texto completo de Jeremías, quiero que establezcamos cómo Dios a través de un solo texto revela cuál es su plan. Regresamos a Jeremías 15, verso 19. Este texto realmente, hermano, es fundamental y contiene una enseñanza o principios básicos de vida, que el no aplicarlos es que causa que estemos en la iglesia, los años pasan, no cambiamos, no tenemos vida abundante, no estamos disfrutando las bendiciones de Dios, no estamos caminando en el respaldo de Dios. Aquí está escondida la base de la victoria y aquí está escondido la razón de la derrota o del fracaso. Así que quiero que vea de nuevo Jeremías 15, 19, todo el texto para que descubramos que Dios tenía un plan que se describe en 3 acciones o en 3 palabras. Por tanto, así dijo Jehová: si te conviertes, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Toda esa parte se reduce en una sola palabra: conviértete. Dios está llamando al profeta, y a través de esta palabra profética al pueblo y también a la iglesia, a la conversión. Así que la primera palabra
la primera parte del plan de Dios es conversión. El ser humano es llamado a convertirse, a volverse a Dios, a transformarse, a cambiar su vida, a cambiar su condición y su posición. Pero luego dice, conviértanse ellos a ti. Eso significa, sé un modelo, sé un ejemplo, sé uno que causa influencia sobre otros. Y luego dice, tú no te conviertas a ellos. Eso significa, no los imites, resístete, no seas como ellos. Así que yo descubro que el plan completo de Dios es, conviértete, sé un ejemplo, no los imites. Y esto también podría ser otra manera de llamar el mensaje de esta mañana. Conviértete, sé un ejemplo, no los imites. Y de una manera personal quiero que lo apliquemos esta mañana. Y qué bueno que los jóvenes estén aquí, porque pueden entonces entender estos principios que pueden radicalmente cambiar su vida. Si un joven verdaderamente se convierte, si un joven desarrolla una vida en la cual se constituye en un modelo y no cede ante las presiones del mundo, ese joven va a ser un joven caminando bajo la bendición de Dios y caminando en victoria y teniendo éxito en todo lo que haga. Pero también se puede aplicar a cualquiera que ya no está tan joven. Si se convierte, se establece, se afirma, define su posición y no retrocede, no vuelve atrás, porque el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. Son los mismos principios que se repiten una y otra vez. Dios espera tener un pueblo que se ha convertido, que ha cambiado, que se ha transformado, que es diferente. Pero Dios no está conforme únicamente con que el pueblo cambie, con que sea diferente de los demás. Dios quiere que ese pueblo suyo tenga un efecto de influencia sobre las personas a su alrededor. Y que tenga tal poder o tal influencia sobre otros que él o ella o ellos no son afectados por las presiones del mundo. Así que entendamos esta mañana. Jeremías capítulo 15, verso 19, se puede resumir en el plan completo de Dios. Conviértete, sé un ejemplo y no los imites. Ahora, aplicándolo de una manera directa en su vida, piense, ¿qué tan convertido está usted? Número uno. Número dos, piense, ¿qué tan ejemplo o qué tanta influencia tiene usted? Y número tres, ¿qué tanto está siendo afectado o qué tanto usted está resistiendo o pareciéndose al mundo? Porque lo que vemos en la palabra es que Dios quiere ser Dios de un pueblo diferente. Y mientras yo meditaba en todo esto, venía a mí una idea muy importante. No lo había visto de esta manera. Usted sabe que yo he estado tratando de empujarle en la dirección de la adoración, de tener una conciencia de adorador y darle la importancia a esto como la prioridad número uno en nuestras reuniones, porque el Padre busca adoradores. Y Dios traía a mi mente el entendimiento de algo sumamente importante relacionado con esto. Mire, Dios está buscando adoradores. Dios no está buscando adoración. Es bien diferente. Dios está buscando adoradores. O sea, está buscando personas que tienen un cierto estilo de vida y por causa de ese estilo de vida tienen comunión con Él. Porque la adoración se puede dar sin ser un adorador. La adoración puede ser dada por cualquiera que puede expresar alabanza, que puede expresar gratitud, que puede expresar palabras de admiración, de reconocimiento, pero no tiene una vida acorde al carácter de Dios. Bajo este enfoque, un grupo de personas pecadoras podrían reunirse y darle adoración a Dios, pero Dios no busca adoración, Dios busca adoradores. Y por eso es que Dios trata con el carácter del pueblo. Y por eso aprendíamos durante esta semana que las leyes que Dios les da es para que ellos se convirtieran en un pueblo que practicaba la justicia, un pueblo que caminaba en temor, en obediencia. Dios no quiere a un montón de desobedientes levantando manos y cantando. Dios no quiere un montón de ladrones con los ojos cerrados y postrados adorando. Dios no quiere a un montón de gente deshonesta dando de la gracia, bendiciendo y cantando en lenguas.
No, Dios busca adoradores. Gente que ha sido cambiada por la influencia de su Espíritu Santo y que tienen un carácter diferente, y por causa de ese carácter y esa obediencia tienen comunión con Él, y entonces sus sacrificios son agradables. Amén. No sé si lo entiende como yo lo entendí, pero para mí realmente es importante, porque Dios podría simplemente pedir que lo adoremos, pero Dios no solamente pide que le adoremos, sino que Él pide que cambiemos. Y este es el gran problema. Este es el gran problema con la iglesia en este tiempo y en todo tiempo. Porque desde el principio de que la iglesia fue plantada, habían divisiones, habían contiendas, había carnalidad. Es cierto que hubo una iglesia de Hechos 2, una iglesia unida, poderosa, bendecida, pero también había una iglesia en Corinto, que estaban llenos de carnalidad, donde habían pecados que no se mencionaban, pero ni entre los inconversos, dice el apóstol Pablo, que se reunían para comer la Santa Cena, pero en realidad había división ahí. Así que vemos que la iglesia siempre ha tenido problemas, y el problema radica en la falta de aplicación práctica de los principios que están en este texto. Así que quiero, a través de otros textos, tratar de plantar o de implantar en su mente estas tres ideas del plan completo de Dios. Dios espera que su pueblo se convierta, que su pueblo sea un ejemplo y que su pueblo no imite las costumbres del mundo. En Levítico capítulo 19, verso 1, encontramos la confirmación de esa voluntad de Dios de conviértete. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Antes en las iglesias se cantaba que sin santidad nadie verá al Señor. Y es una verdad bíblica. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo creo que vivimos en un tiempo donde muy pocos realmente viven con aquella conciencia o con aquel entendimiento de la importancia de la santidad. Estoy tratando de decir, muchos miembros de iglesia, jóvenes y adultos, no tienen una completa conciencia de lo que significa que sin santidad nadie va a poder tener comunión con Dios. Y entonces se vive de una manera no muy santa. Se vive de una manera no muy acorde a los principios de la palabra. Se vive de una manera muy parecida al mundo. Es como que la iglesia ha estado compitiendo por parecerse al mundo para poder ser aceptada por el mundo. Recuerdo, y he citado eso un par de veces, cuando estábamos en Colombia para un seminario con mi esposa hace unos 14 años, la esposa del pastor, después de que habían desarrollado el tiempo de la alabanza, en la que se había utilizado una coreografía utilizando música de Elvis Presley, y donde los hombres y las mujeres estaban bailando al frente hasta el punto de que era una coreografía completamente mundana, y agarraban a las hermanas por aquí por debajo y las tiraban por arriba. Después de que hicieron todo ese gran relajo en un culto, ella dijo estas palabras: tenemos que demostrarle al mundo que no somos diferentes. Yo creo que es al revés. Tenemos que mostrarle al mundo que somos diferentes. Necesitamos mostrarle al mundo que Dios cambia la vida de las personas. Necesitamos dejar de competir con el mundo o de querer parecernos al mundo si queremos caminar en la voluntad de Dios y en el poder de Dios. Luego ella agregó algo más y dijo: después de esta danzada que han pegado estos muchachos, no necesitan ir al gimnasio. Entonces la razón de hacer danza es hacer cardio. Así como los que hacen ayuno para rebajar. Nos perdemos en el propósito. Nos perdemos en el sentido. Nos perdemos en la dirección. Y entonces la iglesia, que fue puesta en medio del mundo como un ejército para invadir y conquistar y libertar a los cautivos, ha sido invadida por el mundo adentro de ella y ha perdido su poder. Hay que aprender a ver las cosas espiritualmente. Dios habló a Moisés y le dijo: sean santos porque yo soy santo. Y ya expliqué que eso significa apartado, consagrado, dedicado para Él. Porque santo en el sentido literal, solamente Dios es perfectamente santo. Solamente Él es perfectamente puro. Pero Él nos ha llamado a que nos apartemos para Él, a que nos limpiemos,
a que nos consagremos, a que nos santifiquemos. Así que tenemos que saber que el pueblo de Dios muestra su consagración a Dios con un estilo diferente, que está regulado por los principios divinos, de los cuales ya hemos mencionado a través de los estudios que tuvimos en el libro de Levíticos y de Éxodo, los cuales vamos a continuar en esta semana. Entonces, este texto nos confirma la primera parte del plan de Dios: conviértanse. Dios quiere ser Dios de personas convertidas. ¿Está usted convertido? ¿En qué se ha convertido? Era la pregunta del domingo pasado, ¿verdad? ¿En qué se ha convertido? La conversión es la parte número 1 del plan de Dios. El ser ejemplo para ellos es la parte número 2. Isaías 49, verso 6. Dios desea que su gente atraiga a otras gentes. Dios desea que su pueblo atraiga a otros pueblos. Dios deseaba que la nación de Israel afectara, atrajera, fuera un modelo para otras naciones. Isaías 49, verso 6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo. Póngale atención a la forma en que Dios habla. Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que sean mi salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea que Dios esperaba, hermanos, que el pueblo de Israel, viviendo en la práctica de los mandamientos, de las leyes, ellos se constituyeran en una sociedad diferente. Ellos se constituyeran en un pueblo caminando con el respaldo de Dios, en victoria, en prosperidad, en sanidad, en libertad, y que a través de ese testimonio de su relación con Dios pudieran ser luz a las naciones de cómo habría de vivirse la vida. Aplicándolo de una manera personal, Dios espera que cuando una persona se convierte de las tinieblas a la luz, de enemigo a hijo de Dios, de pecador a justo, Dios espera que esa persona se coloque de tal manera delante de los demás que Él es un modelo, un ejemplo de bendición, de vida, de victoria, que los demás quieran imitar. Dios no solamente quiere llevar a un montón de pecadores al cielo. Dios quiere cambiar nuestra vida aquí y ahora. Y Dios habla de bendiciones aquí y ahora. Y Dios habla de victoria, de sanidad, de prosperidad, de protección aquí y ahora. Porque en el cielo no vamos a necesitar milagros, hermano. Los milagros los necesitamos aquí. La plata la necesitamos aquí. El oro se necesita aquí. La sanidad se necesita aquí. Usted no va a necesitar sanidad cuando tenga cuerpo glorificado. Usted no va a necesitar provisión milagrosa cuando vive en una ciudad donde va a patear el oro. Amén. Es aquí donde Dios quiere mostrar que si se convierten, yo los restauro, dice el Señor. Si se convierten, van a estar delante de mí, dice el Señor. Es aquí donde Dios quiere mostrar su poder. Pero la base es la conversión. Y a través de la conversión, colocarse como un ejemplo, como un modelo, como persona de influencia. Y esto es algo fácil de entender. Mire, o usted es un seguidor o usted es un líder. O usted es una persona que influencia a otros o usted es una persona influenciada por otros. Pero usted siempre va a estar en uno de los dos lados. Ahora, Dios quiere que usted sea de las personas que influencian a otros. ¿O es influencian? ¿Influencian? Influencian. ¿Me pueden averiguar, por favor? Influencian. Gracias, ya me averiguó mi hija. Entonces Dios quiere que usted sea una persona que causa un impacto sobre la gente que está a su alrededor. Dios no quiere que usted sea impactado por los demás. Dios quiere que usted se plante como un modelo de vida, que la gente vea cómo usted vive, cómo usted es, para que la gente anhele lo que usted tiene, para que la gente vea la bendición de Dios sobre usted. Amén. Así que vemos en Isaías 49:6 que Dios habla en términos un poco severos, diciéndole a Israel: la verdad es que no es gran cosa que sean mi pueblo y que sean salvos y que caminen en mi temor. Si yo lo que quisiera es que fueran un ejemplo, un modelo, una influencia a las naciones. Aplíquelo a usted mismo de una manera personal. Poco es para mí, le dice el Señor, que sea salvo. Lo que yo quisiera es que fueras un canal de bendición.
Lo que yo quisiera es que fueras un instrumento de sanidad. Lo que yo quisiera es que tu vida estuviera desbordando del río de agua viva que yo he puesto dentro de tu interior, para que puedas libertar a los cautivos, alcanzar a los perdidos y seas de bendición donde quiera que vayas. Porque es poco para mí que solo tú seas salvo. Es poco. Y la verdad que es poco, hermano, quedarse con el tesoro del evangelio, quedarse con el conocimiento del poder de Dios, con la presencia del Espíritu Santo, y escondernos en las cuatro paredes de la iglesia cada semana, cuando hay tanta gente que alcanzar allá afuera, cuando hay tanta gente confundida, necesitada, herida, caminando con el destino de la condenación eterna. Es poco que nosotros nos conformemos con reunirnos para cantar, dar nuestras ofrendas, servir a Dios internamente, cuando allá afuera hay un gran trabajo que hacer. Y por eso la palabra dice que hay que rogar al Señor de la mies que envíe obreros. Es poco que usted se conforme con ser un miembro de la iglesia, con ser un creyente más. Es poco para Dios. Dios quiere que usted sea luz para las naciones. Dios le dijo lo mismo exactamente a Pablo. Le dijo que él lo había escogido para que llevara su nombre delante de los grandes. Pero Dios le dice exactamente lo mismo a usted a través de Primera de Pedro, cuando leemos de que somos real sacerdocio y nación santa, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es su responsabilidad. Pero no solamente hablar, sino también mostrar. Por eso es que en el Antiguo Testamento se nos enseña: levántate, resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cuál gloria? ¿Qué gloria? ¿A qué se refiere? Transformación, vida cambiada, libertad, autoridad, bendición, palabra de fe, victoria, protección, provisión. Otro estilo de vida que comenzó con la conversión. Dios no quiere solamente a un pueblo de pecadores arrastrados y maltratados por el mundo y pisoteados por el diablo, reuniéndose domingo a domingo para poder darle la gracia a Dios en todo, porque hay que darle gracias a Dios en todo, ¿verdad? Y entonces, Padre, gracias por la enfermedad, así oran a veces en la radio, y gracias por esta etapa de pobreza y por los problemas que tengo, Señor. Una iglesia sin entendimiento de la perfecta voluntad de Dios. Dios no quiere a un pueblo que no tiene conocimiento, porque ese pueblo no puede mostrar la gloria de Dios. Dios quiere a un pueblo que camina con el entendimiento de su voluntad. Dios quiere a un pueblo que camina en obediencia, en temor. Y esa es la base, la conversión. Convertirse en un hijo de Dios significa convertirse en alguien que tiene una relación con Dios de obediencia, de temor y de honra a Dios. Amén. Así que es la base. Dios desea un pueblo diferente, eso significa conviértete. Dios desea un pueblo que atraiga a otros pueblos. Y esa es la segunda parte del plan, atráelos, sea un ejemplo. Así que el pueblo de Dios debe de constituirse como un ejemplo de vida, de conducta. Debe de ser una referencia para el mundo de cómo vivir la vida independientemente de las condiciones propias. Tiene, como ha tocado en algunos casos, que lidiar con una enfermedad en lo personal o en un hijo. Pues ahí en esa condición, darle la gloria a Dios, vivir en fe y mostrar que se puede vencer a este mundo, porque la victoria que vence a este mundo es la fe. Que después de haber estado en una etapa de bonanza, en una etapa de necesidad, seguir viviendo en fe. Pues el apóstol Pablo dijo: yo he sido enseñado para tener todo y para no tener nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mostrarle al mundo que usted no se vuelve atrás por eso. Cualquiera que sea la circunstancia, en cualquier condición, mostrarle al mundo que a través de la comunión con Dios y a través de la conversión, usted puede mostrarle al mundo que se puede vivir en temor de Dios, agradar a Dios y recibir el favor de Dios y alcanzar la victoria. La tercera parte del plan de Dios, después de conviértete, atráelos o transfórmate y sea un ejemplo para ellos. La tercera parte es: no los imites, resístete, no camines bajo su influencia, no recibas su influencia. Deuteronomio 18, verso 9. Dios comenzó a tratar con el pueblo de Israel anticipadamente a la salida de Egipto. Y le hizo estas advertencias.
Porque Dios estaba mostrándoles su plan completo de salvación. Estaba mostrándoles su voluntad. Y la tercera parte del plan completo de Dios es: no los imites, no te acomodes, no los sigas. Y aquí es donde hay un gran problema, un grave problema con la iglesia moderna. Porque la iglesia está siguiendo los modelos del mundo. La iglesia ha sido leudada por la influencia del mundo. La iglesia no está siendo un ejemplo para el mundo, sino que el mundo está moldeando la vida de la iglesia. En Deuteronomio 18, verso 9, Dios le dice a los israelitas: cuando entren a la tierra que Jehová su Dios les da, no aprenderán a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Se resume en una palabra: resístete. Una vez convertidos, sean ejemplo. Y establecidos como ejemplo, resístanse a la influencia, a las presiones, resístanse a las atracciones, no se vuelvan atrás. Y en esta segunda parte es donde vamos a poner énfasis esta mañana y aplicarlo a la iglesia. La iglesia tiene que ser diferente del mundo. ¿Alguien puede decirme amén, hermano? En 1 de Pedro 2:9, lo he citado 2 veces esta mañana, pero para los que toman nota y para los que quieren leer la porción de la escritura. En 1 de Pedro 2:9, Dios nos habla de algo que yo resumí en una sola palabra: identidad. La identidad de la iglesia es importante. La identidad de los creyentes es importante. A menos que usted descubra su identidad, usted va a vivir sin propósito en la vida. Usted no va a saber quién es, qué puede hacer, qué puede tener, ni para dónde va. Pero cuando usted descubre su identidad, usted se planta. Usted puede avanzar, usted puede conquistar, usted puede alcanzar metas. Veamos esto a través de 1 de Pedro 2:9. El apóstol escribe a la iglesia, una de las cartas universales. Él está hablando a todos los creyentes en general. ¿Habrá un creyente aquí esta mañana? ¿Habrán convertidos aquí esta mañana? ¿Habrán hijos de Dios aquí esta mañana? Espero que todos realmente estén entendiendo y que lleven a la aplicación práctica en su vida la palabra, porque no son los oidores de la palabra los bienaventurados, sino los hacedores. Amén. Pedro entonces habla en términos generales diciendo: mas ustedes son un linaje escogido. Un linaje, una descendencia, linaje escogido. Mire, usted tiene que vivir con esta conciencia: usted fue escogido por Dios. Y aunque no le gusten las rancheras, debería tener por ahí guardado en su teléfono: escogido fui de Dios en el amado. En lugares celestiales su bendición me dio. Grande fue mi admiración al ver su gracia. Escogido fui de Dios. Porque usted ha sido escogido. Ahora, usted es escogido y tiene que vivir como escogido. Porque hay muchos escogidos que no viven como escogidos. Hay muchos hijos que están comiendo con los cerdos. Por eso Dios llama al pueblo a que se convierta, a que se vuelva. Porque hay etapas en la vida donde los hijos están viviendo como esclavos, o peor que como esclavos, por perder la comunión con el Padre, por la desobediencia, por la independencia. Eso fue lo que causó que el hijo pródigo experimentara la pobreza. Su independencia, su soberbia, su actitud egoísta, su falta de sometimiento y de respeto lo llevaron a convertirse en una persona miserable. Así que hay hijos que pueden estar viviendo no como hijos, sino más miserables que algunos esclavos, porque el hijo dijo: en la casa de mi padre hay muchos siervos que tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre. Y entonces encontramos que hay creyentes que viven peor que algunos mundanos. Pero esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios, hermano. Hay que reconocer nuestra identidad. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando un pecador se arrepiente y se convierte en un hijo de Dios, cuando un pecador reconoce que ha sido adoptado
adoptado como un hijo de Dios, que ha sido perdonado, que ha sido quitada la maldición de sobre él y que ahora la bendición está disponible para él y vive con esta conciencia: soy linaje escogido, soy real sacerdocio, soy parte de una nación santa, soy parte de un pueblo que Dios adquirió. También va a cumplir la segunda parte, va a anunciar las virtudes de aquel que lo llamó, va a proclamar que Dios cambia la vida de las personas, va a anunciar a otros que el Dios de los cielos todavía hace milagros, que la sanidad todavía está disponible, que Él puede levantar del polvo al pobre y al menesteroso. Ir más allá de citar la palabra y experimentarlo. Literalmente, hermano, Dios puede levantar al pobre. Pero ¿por qué hay tantos pobres en la iglesia? Dios puede obrar, Dios puede manifestar su poder. Dios puede mostrar su gloria sobre la vida de su pueblo. Pero ¿por qué no vemos a una iglesia gloriosa? ¿Por qué no vemos a una iglesia con poder? ¿Por qué no vemos a una iglesia con autoridad? Porque nos hace falta obedecer, porque nos hace falta creer la palabra y permanecer en la palabra. Entonces, en la iglesia, en términos generales, hay un montón de personas que podrían considerarse pseudo iglesia. Y hay un montón de personas que no se han convertido y que no son iglesia. En la iglesia, en términos generales, se encuentran los que tienen una devoción sincera y los que son falsos hermanos. En la iglesia, en términos generales, hay falsos ministros de Cristo. Hay obreros fraudulentos. Digan amén, aunque sea lo malo, hermano. Y es que cuando digo lo bueno no lo dicen. En la iglesia hay falsedad, en la iglesia hay hipocresía. El trigo y la cizaña están creciendo juntos. En la iglesia están los que están encendidos por Dios, los que aman a Dios, y también están los tibios. El asunto es dónde está usted. El asunto es de qué lado está usted, de qué equipo es usted parte, en qué lugar usted se encuentra. Porque a través de la conversión Dios echa a andar su plan perfecto. Conviértete, sé ejemplo y resístete. Transfórmate. Atráelos hacia mí y no te acomodes a cómo son ellos. El plan se describe a través de las mismas palabras o a través de estas diferentes palabras. La iglesia debe ser diferente del mundo. Y usted, como miembro de la iglesia, puede ser diferente cuando usted descubre su identidad. Soy un hijo de Dios. Soy parte de una nación santa. Soy linaje escogido. Cuando usted descubre su identidad, usted no tiene que probarle nada a nadie. El diablo vino a Jesús en la tentación para poder tratar de hacerlo dudar. Después de que Dios había dicho en su bautismo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. El diablo vino a tentar a Jesús y le dijo: si eres el hijo de Dios, haz esto. Usted no tiene que probarle nada al diablo, ni a sus amigos, ni a la gente, ni a su familia. Si Dios lo ha adoptado como su hijo, usted es un hijo de Dios. Camine como un hijo de Dios. Usted no tiene que impresionar a nadie. Lo que usted tiene que hacer es obedecer a Dios. Y cuando usted obedece a Dios, la bendición de Dios vendrá sobre su vida. Si te conviertes, yo te restauro. Dios habla claro. Si te vuelves a mí, vas a estar delante de mi presencia. La bendición condicionada por la obediencia. Pero luego la conversión como base de la identidad. Cuando una persona se convierte, descubre cuál es su identidad. Y cuando una persona descubre su identidad, descubre su capacidad de influencia. Usted debe de estar afectando a otros en su trabajo. Usted debe estar afectando a otros en la universidad. Debe estar afectando a otros en el mercado, donde hay tanta confusión religiosa. Usted tiene que alumbrar con la palabra. Amén. Con los jóvenes, que es algo tan difícil por las presiones del mundo, por la psicología, por la filosofía y por la mundanalidad. Los jóvenes tienen la oportunidad a través de la conversión de convertirse en modelos, de convertirse en ejemplos, pero tienen un gran reto: tienen que soportar la presión. Pero sí es posible, por el poder del Espíritu Santo y con el conocimiento de la palabra de Dios. Camine en su propia sabiduría y no va a hallar qué hacer. Camine en su propia fuerza y va a ser derrotado. Pero con el conocimiento de la palabra y en el poder del Espíritu, un joven se puede parar firme, influenciar a otros. Hay muchos movimientos cristianos que se han generado en los colegios, que se han generado en las universidades.
Cruzada Estudiantil para Cristo podía ser un ejemplo. Jucum, Juventud con una Misión, podría ser otro ejemplo. Pero son jóvenes que llegan a entender, mi identidad depende de mi conversión. Cuando hay jóvenes verdaderamente convertidos, no van a estar deseando lo que da el mundo, porque saben que lo que Dios tiene es mucho mejor. Pero mientras no descubran su identidad, van a querer lo que hay en el mundo, porque no saben lo que Dios tiene para ellos. La conversión nos establece en una identidad. Y la identidad nos coloca en la posición de influenciar a otros. La iglesia debe ser diferente. La iglesia debe de tener su propia identidad. En Hechos capítulo 17, verso 6. Estoy aplicando los mismos principios que Dios hizo a Israel y a Jeremías en el Antiguo Testamento. Conversión, ser ejemplo y resistirse. La iglesia debería de afectar al mundo. Hechos 17, verso 6. Pero no hallándolos a los apóstoles, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Estaban buscando a Pablo, estaban buscando a los colaboradores de Pablo, porque a través de la predicación del evangelio habían trastornado la ciudad. Los idólatras se habían arrepentido. Los pecadores estaban volviendo a Dios. Y mire esta frase: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Sí, aleluya. Los que trastornan al mundo deben ser los miembros de la iglesia. Desgraciadamente muchos miembros de la iglesia están trastornados por el mundo. Se lo dije, usted tiene que estar definido en qué lado está. Es de los que causan influencia o de los que son influenciados, de los que lideran o de los que siguen. Esta gente, la iglesia del principio, caminando en obediencia a la palabra y en el poder del Espíritu Santo, porque son las dos claves de vida, hermano. No hay más. El Espíritu Santo y la palabra son los medios que Dios usa para cambiar nuestra vida. Esta iglesia, caminando en el poder del Espíritu, con el respaldo de Dios y apoyados en la palabra, pudieron trastornar al mundo. Y estos estaban preocupados porque dijeron: han venido aquí también estos que trastornan el mundo. O sea que ya habían oído acerca de las conversiones. Ya habían oído cómo el cristianismo había socavado la base del judaísmo, y que ahora los judíos y aún principales, aún sacerdotes y aún gente del gobierno se habían convertido y dijeron: es que estos son peligrosos. Hoy lo que algunos dicen con respecto a los cristianos es que estos son unos dundos. Son un montón de gente ignorante. Son un montón de gente que se deja. Y el mundo se impone, abusa de los creyentes que no conocen cuál es su identidad, no conocen cuál es su posición, su respaldo, el poder disponible para sus vidas. Pero de esto lo que decían es: no, hombre, ya llegaron aquí los que trastornan el mundo. ¿Sabe qué es lo que dice la versión inglesa? Los que ponen de cabeza al mundo, los que le dan vuelta a las cosas. Entonces aquellos dijeron: no, ya nos vinieron a arruinar la vida. Supieron de que cuando se estaban vendiendo aquellos templecillos de Diana, habían perdido la ganancia, ¿verdad? Porque los apóstoles habían predicado a Cristo, habían predicado convertirse de los ídolos al Dios vivo, y mucha gente abandonó todo eso. Sabían el registro de que valía un montón de dinero los libros de magia que habían sido quemados, porque ante la predicación del evangelio y la conversión de la gente deja su vida antigua, deja sus antiguos hábitos, y eso afecta a la sociedad. Entonces dijeron: estos que están causando que la brujería se detenga, estos que están causando que la idolatría se detenga, estos han venido también aquí, quieren venir a trastornarnos. Imagínense que la gente hablara de usted de esa manera. No, hombre, ya viene aquel otra vez, y ese es peligroso. Mira, ese te habla la Biblia como que si fuera ametralladora y te deja loco con tanta escritura que te habla. No, hombre, mira, ese tipo sí sabe de Biblia.
Esa mujer, si es una mujer de oración, que digan así de usted, hermano. En vez de que digan, allá viene aquella, ¿te acordabas? Sí, sí. Pantalla tiene, solo el teclado le hace falta. ¿Entienden, verdad? No, si yo agarro la onda de vez en cuando. La iglesia debería de afectar al mundo. La iglesia debe de ser la sal del mundo. Amén. Recuerde que el plan de Dios completo es conviértanse, sé ejemplo y resístete. O transfórmate, atráelos y no te acomodes a ellos. Estoy diciendo lo mismo en diferentes palabras. Así que aplicándolo a la iglesia, la tercera parte del plan de Dios, la iglesia no debe de aceptar la influencia del mundo, hermano. Y aquí está un gran problema. La iglesia no debe de aceptar la influencia del mundo según el plan de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, verso 14. Dice así: como hijos obedientes, porque hay desobedientes, los que se sientan siempre al final, después de haberlo dicho un montón de veces cada domingo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Qué está diciendo Pedro? Ahora que ustedes son convertidos, ahora que ustedes son hijos, mantengan su posición, mantengan su influencia, sean ejemplo. No dejen que las conversaciones corrompan sus buenas costumbres. No dejen que sus amistades, sus amigas, sus amigos moldeen su estilo de vida. No dejen que las tentaciones los hagan volver atrás y después de haberse convertido se desconviertan. El Señor está diciéndole a través del apóstol Pedro a la iglesia: tienen que mantenerse en obediencia, en temor, guardando su identidad para guardar el poder de influencia sobre los demás, y tienen que abstenerse de los deseos que antes tenían. No ceder a la tentación, no ser influenciado. Y aquí encontramos una gran cantidad de aspectos prácticos, hermano, en el mundo, que tienen que ver con los negocios, tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con la vida social. Sobre eso tenían que ver todos los mandamientos que Dios le daba a su pueblo. Todas las leyes de Dios tenían un principio detrás, un principio espiritual. Y tenían un rango de aplicación en todas las relaciones humanas y en su relación con Dios. De manera que la ley se podía dividir en la ley ceremonial, tenía que ver con los sacrificios, tenía que ver con las ofrendas, tenía que ver con el culto a Dios. Pero también había una gran cantidad de leyes que tenían que ver con lo social, con las relaciones. Pero también había otra cantidad de leyes que tenían que ver con lo moral, con la pureza, que tenía que ver con valores de ellos. Entonces vemos que la ley dada por Dios tenía como propósito levantar a un pueblo entendido, un pueblo sabio. Y entonces se le dice a Israel que no hay ninguna otra nación que tenga a sus dioses tan cerca como está Jehová, su Dios de ellos. Y que no hay ninguna otra nación que tenga leyes tan justas como las que ellos tienen. Ellos podían ser diferentes. La iglesia también puede ser diferente. Usted puede ser diferente. Porque no hay nadie que tenga a Dios tan cerca como usted lo tiene. Y no hay nadie que tenga una ley tan perfecta como la ley que Dios le ha dado a usted. Usted puede ser diferente. Usted puede ser levantado. No lo creen, ese es el problema. Usted puede ser cambiado. Usted puede ser bendecido. Usted puede caminar en victoria. No importa si tiene 38 años de ser paralítico, Dios lo puede levantar ahora. No importa que haya sido alguien importante pero leproso, Dios puede quitar su lepra ahora. No importa que haya sido una huérfana, Dios la puede levantar como princesa. No importa que haya sido un asesino, Dios lo puede levantar para ser un instrumento de vida en sus manos. Dios cambia a las personas, Dios pone su gloria sobre las personas, pero lo hace sobre los que le creen. Y cuando le creemos y le obedecemos, nos colocamos en la posición donde la bendición va a venir y donde Dios va a usarnos. Si el plan de Dios es conviértanse, sean ejemplo y no los imiten, a través del plan
descubrimos el fracaso entonces. Y el fracaso consiste en que sin conversión no hay influencia. Y si no hay influencia, somos afectados. Y yo creo que este es el problema de la iglesia moderna. Yo creo firmemente que con el esparcimiento del evangelio, con el crecimiento de las iglesias, muchas personas, al igual que una red atrapa muchos peces, muchas personas han venido a quedar atrapadas en la red de iglesias y de ministerios. Pero recuerde que todavía hace falta, según la enseñanza del Señor Jesucristo, que la red sea sacada a la orilla de la playa y que los peces sean seleccionados. Y eso tiene una aplicación práctica. No todos los que están en la red están aprobados. Amén. Ahora, yo creo firmemente que en la red de iglesias y de ministerios cristianos están atrapados un montón de personas sin conversión. Y dentro de ellos entran hijos de personas que llegamos al evangelio y que nuestros hijos nacieron ya en el evangelio y llegan a pensar que son cristianos porque sus papás eran cristianos. Y por eso es que cuando llenan la solicitud del SEM dicen edad 24 años, tiempo de ser cristiano 24 años. Nadie es hijo de Dios sin conversión. Nadie es adoptado sin arrepentimiento. Nadie tiene un después de Cristo si no tiene un antes de Cristo. Amén. Yo creo firmemente que dentro de la época que nos ha tocado vivir y el esparcimiento del evangelio, hay miles de personas sin conversión, atrapadas en la red de iglesias. Pero todavía tienen la oportunidad de convertirse. Pero desgraciadamente a veces son oidores dentro de las iglesias. Y ahí están nuestros hijos, ahí están los hipotes. Y ahí están hombres y mujeres, años de estar en la iglesia, pero nunca cambian. ¿Por qué? Porque nunca se convierten. Y como nunca se convierten, nunca pueden influenciar a otros. Y como no pueden influenciar a otros, entonces les toca vivir la experiencia. Son influenciados por otros. Hombres que nunca cambian su vocabulario. Hombres que nunca dejan sus negocios chuecos. Hombres que no tratan con las cosas secretas en su corazón para poder venir delante de Dios y pedir que les ayude a cambiar. Y la vida continúa sin propósito, sin beneficio, sin el respaldo de Dios. Y de la misma manera, jóvenes, niños y niñas criados en el evangelio. Es que yo nací en el evangelio. Sí, pero el evangelio no ha nacido dentro de usted. Jóvenes que han sido criados en las iglesias, pero que están perdidos, no tienen comunión con Dios, no tienen temor, no tienen devoción, no saben lo que es adorar. Porque lo que tienen nada más es religión. Sin conversión no hay influencia. Sin conversión no podemos ser ejemplo. Y si no somos ejemplo, vamos a seguir el ejemplo de otros. Así que en el plan revelado en Jeremías encontramos la razón del fracaso de la iglesia. Encontramos el por qué no hay una iglesia caminando con poder y con autoridad. Porque como no hay conversión o hay una conversión parcial, entonces no hay influencia o hay poca influencia. Y como no hay influencia o hay poca influencia, la influencia del mundo sí tiene el poder de cambiar a las personas. Entonces jovencitas que se estuvieron guardando sexualmente, de repente, sí, de todos modos a nadie le importa la virginidad. Y ceden ante la influencia del mundo. ¿Y para qué estarme cuidando? ¿Y para qué casarme? Y entonces se pierde totalmente la posición, la identidad, por no comprender que Dios es Dios de un pueblo santo, de un linaje escogido. Que Dios es Dios de un pueblo diferente. Y que Dios es Dios de aquellos que oyendo el mensaje deciden seguirle. Por eso es que Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un asunto voluntario. Entonces encontramos, hermano, que el fracaso que se experimenta, y usted considérelo y aplíquelo en su vida, el fracaso que se experimenta o que se puede observar a nivel general de la iglesia, de los que dicen ser cristianos ahora, radica en esto. Sin conversión no hay influencia. Sin conversión no se puede ser modelo. Sin conversión somos afectados por otros. Porque si no tenemos poder interior, el poder del mundo sí puede contra nosotros. Pero aquellos que han caminado con el poder de Dios han
resistido y no han sido doblados ni se han quebrado. Job experimentó toda clase de presiones y él permaneció firme y vio después la gloria de Dios de una manera más tremenda de lo que él conocía. Daniel, cada vez que se levantaban en contra de él, un hombre que dependía de Dios, que oraba a Dios 3 veces al día, un hombre que aprendió a esconderse en Dios, vio la gloria de Dios. Cada vez que lo querían matar, sus enemigos eran los que morían. Cada vez que lo querían hundir, Dios más lo levantaba. Porque hay un Dios en los cielos que vela por su pueblo y que vigila por su palabra para cumplirla. Pero a favor de los que le creen, su misericordia está reservada para los que esperan en Él. Las nuevas fuerzas son para los que esperan en Jehová. No son para cualquiera, no son para todos, es para los convertidos, para los que retienen su posición. Por eso Jesús habla en esos términos a la iglesia o a las iglesias, a una de las iglesias en Apocalipsis: retén lo que tienes. Y a una de las iglesias lo que le dice: recuerda dónde has caído. Y ahí viene otra vez otro ejemplo del llamado de Dios a la conversión: vuélvete a mí, si te conviertes yo te restauro. Recuerda dónde has caído, haz las primeras obras. Si uno se pierde, hermano, manejando, ¿qué tiene que hacer? Regresarse a donde se perdió, hasta donde conocía. Aquí sí conozco. Y a partir de ahí se vuelve a ubicar. Pero sigue dando vía, ¿no? Dando vuelta y perdido va a terminar. Entonces hay que regresar al punto donde usted sabía dónde se encontraba. Si hacemos una aplicación práctica, viene el teclado, hermano, por favor. Si hacemos una aplicación práctica en nuestra vida, es importante considerar esto. Desde el momento que Dios llama al pueblo de Israel a salir de Egipto, y vea la figura, salir de Egipto. Dios lo pudo haber dejado en Egipto, se lo dije creo la vez pasada. Dios pudo no haber matado a los primogénitos, sino que esa noche que el ángel de la muerte se paseó por Egipto, Dios pudo haber matado a todos los egipcios y pudo haber dejado ahí al pueblo. Y la historia bíblica sería que Dios le entregó al pueblo de Israel la nación de Egipto. Pero como Dios en su misericordia todavía tiene planes para Egipto, por ahí está escondido entre los profetas. Dios tiene planes para Egipto. No los cortó porque Dios es misericordioso, hermano. Si Dios perdonó al rey Acab, que era el más malvado, no lo va a perdonar y no lo va a levantar a usted si usted se arrepiente de verdad. No va a restaurar a la iglesia que ha caminado con tibieza y con frialdad, si de veras se vuelve. Si es Él quien ha tomado la iniciativa diciendo: si te conviertes yo te restauro. Él puede hacerlo, Él quiere hacerlo. Ahora le decía, Dios podía haber entregado a la nación de Israel la tierra de Egipto, pero Dios quería de una manera espiritual y simbólica que Israel saliera de Egipto. Dios quería sacar a Israel del corazón de su pueblo. Así que físicamente los hace alejarse de Egipto. Y esa separación física tiene un propósito espiritual: sacar del corazón de ellos Egipto. Y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros como iglesia. Dios quiere que usted salga del mundo, del sistema del mundo, de la influencia del mundo. Dice la palabra que hemos sido sacados de debajo del poder, de debajo del poder de aquel que era más fuerte que nosotros. Dios quiere sacarnos de debajo de ahí. Pero lo más importante es, Dios quiere sacar al mundo de nuestro corazón. Y este es el problema. Dios no puede sacar del mundo, pero si tenemos el mundo en el corazón, vamos a regresar al mundo. Y por eso se necesita la verdadera conversión. Por eso se necesita el entendimiento. ¿Y qué significa estar convertido? ¿Y qué significa esa transformación a la cual Dios nos llama? ¿Cómo debería ser un pueblo santo, el pueblo de Dios? Bueno, en lugar de injusticia, un pueblo que practica la justicia. Y usted vea en qué áreas tiene que aplicar la justicia. En lugar de la mentira, caminar en la verdad. Es lo que se enseña en la palabra. En lugar de la traición, lealtad. En lugar de caminar con rencores, caminar en perdón. En lugar de la maldad, practicando la bondad. En lugar de la infidelidad, fidelidad. En vez de ofensas, halagos o elogios. En lugar de críticas, honra.
En lugar de robar, dar. En lugar de la desobediencia, obediencia. En lugar de la ira, vivir en gozo. En lugar de los celos, la confianza. En lugar de la contienda, la armonía. En lugar del odio, amor. En lugar de la indiferencia, misericordia. Cuando usted se mete en la palabra y entiende verdaderamente la clase de pueblo del cual Dios quiere ser Dios, encuentra a un pueblo que ve, maneja o practica o cree y enseña sobre la sexualidad de una manera diferente a como se considera en el mundo. Usted encuentra a un pueblo que mantiene relaciones sociales de justicia, de apoyo, de ayuda, diferente a como es el mundo, donde hay trampas, hay dominio, hay tanta codicia. Dios quiere ser parte de un pueblo donde las familias caminan en respeto, donde los hijos obedecen a los padres, los cónyuges se respetan y permanecen en fidelidad. Y cuando pensamos en todo eso, entonces tenemos que llegar a esta conclusión: Dios quiere ser parte de un pueblo diferente, un pueblo que tiene valores espirituales, valores morales, un pueblo que no se deja influenciar por las modas ni las prácticas del mundo, si éstas están conectadas con principios o con antivalores. Imagínense para qué la gente quiere andar con metales en la cara, deformándose la cara. Hablé ya sobre esto en el transcurso de la semana. Por los que no lo escucharon, voy a mencionarlo. Dios prohibió a su pueblo sajarse, herirse por causa de un muerto. Pero también Dios prohibió hacerse marcas en el pueblo. Y Dios le dice: no te vas a hacer ninguna marca. ¿Por qué? Porque Dios quiere ser parte, Dios quiere ser Dios de un pueblo diferente. Un pueblo que en lo familiar, en los negocios, en los hábitos, en las modas, en lo moral, en lo sexual, puede evidenciar que es diferente. Pero como dijo esta pastora en Colombia, yo creo que es el pensamiento de muchos. Y la preocupación de muchos ministros o líderes ha sido: tenemos que mostrarle al mundo que no somos diferentes. Y mientras nos acomodamos al mundo, ¿qué es lo que dice Dios en su palabra? Que el que se convierte en amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y Dios no respalda a los enemigos. No. Dios no respalda a los enemigos, hermano. No. Es muy probable que en las iglesias hayan unos cuantos enemigos de Dios. Están en contra de su doctrina, en contra de sus principios, en contra de su voluntad. Y no estoy hablando de gente que está ahí para causar daño, hacer caer al pastor, meter en pecado a la gente. Y dicen, no, gente que mientras están recibiendo la palabra, yo no estoy de acuerdo con eso. Gente que mientras oyen la palabra a través de la internet, no, ese es un evangelio muy cuadrado, es un evangelio muy legalista. Ok, no sea yo quien lo decida, ni usted que está oyendo, sino el Dios de los cielos, que ha determinado qué es lo que Él quiere para su pueblo. Porque como dije también entre semana, en las iglesias de inclusión se les está diciendo a los homosexuales: ven, te aceptamos, tú sí puedes ser parte de esta iglesia. Y pueden hacer su propio club, pero eso no garantiza que Dios abra las puertas en el cielo para recibirlos, porque ninguna cosa inmunda va a entrar en el reino de los cielos. Y Dios ya dijo, y lo vimos también esta semana en las sesiones, que para Dios todo eso es abominación. Y eso no puede ser cambiado, porque está en contra de los principios espirituales o de las virtudes que Dios espera forjar en su pueblo. Ahora, no pongamos solamente aquello que es grosero, que es grande ante nuestros ojos, y caigamos en una actitud de fariseos, juzgando o condenando aquellos pecados que son horribles. Porque en Apocalipsis dice que tampoco los mentirosos, dice que tampoco los borrachos. Entonces se pone en el mismo nivel los que se echan con varones, con los adúlteros, con los mentirosos. ¿Por qué? Porque Dios quiere un pueblo santo. Dios quiere un pueblo limpio. Hay una forma de aplicar esta mañana la palabra a nuestra vida, y es esta: si la falta de conversión es la causa
de nuestra falta de poder para influenciar a otros. Y es la razón por la cual hemos cedido ante las influencias del mundo. Tenemos que ir al origen del plan de Dios y asegurarnos de que nos volvemos a Dios de todo corazón. Y por eso es que Dios una y otra vez le dice a su pueblo: conviértanse, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. A su pueblo Dios le dice una y otra vez: conviértanse, conviértanse. La aplicación práctica, entonces, entendiendo que dentro del plan de Dios se revela el camino de la bendición y de la victoria, y que el no ejecutar ese plan es la base del fracaso. La aplicación práctica sería: si Dios quiere ser Dios de un pueblo misericordioso, ¿cómo está su nivel de misericordia? Del 1 al 10, un número apareció ya en su cabeza. Trabaje con eso. ¿Cómo está su nivel de caminar en verdad del 1 al 10? Ya apareció otro número ahí. Trabaje con respecto a caminar en verdad. ¿Cómo está su nivel de obediencia? Porque el apóstol Pablo habla acerca de cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, 10 en obediencia. ¿Cómo está su nivel de obediencia? Solo cuando el pastor tiene razón. Solo cuando mi esposo tiene la razón. Solo cuando mi papá tiene la razón. ¿Cómo está su nivel de obediencia? ¿Cómo está su nivel de justicia? La aplicación práctica es esta. Esta semana aprendimos que el pueblo de Dios recibió leyes. Las leyes estaban fundadas en principios, y esos principios espirituales tienen vigencia hasta el día de hoy, porque son los valores del reino. Júzguese. La Biblia dice que nos juzguemos. Así que júzguese del 1 al 10, ¿cómo está su santidad? Del 1 al 10, ¿cómo está su devoción por Dios? Del 1 al 10, ¿cómo está su hambre por la palabra? Del 1 al 10, ¿cómo está su temor de Dios? Del 1 al 10, ¿cómo está la justicia? ¿Cómo está la misericordia? ¿Cómo está la bondad? Y cuando descubra: aquí sí estoy aplazado, porque va a encontrar unas que las pasa, raspaditas las pasa. Va a encontrar unas con 7, unas con 6.90. Y si es misericordioso con usted solito, mejorando su nivel de misericordia, que no está tan bueno, pero comienza con aplicarla en su propia vida, va a decir: tengo 6 en esta, pero así la voy a dejar. Júzguese a sí mismo. Examínese, dice el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínese y piense: ¿qué tan cambiado está usted? ¿Qué tan transformado está? Porque hay un montón de gente medio convertida y después todavía se arrepienten un poquito, quedan bien por debajo del nivel. Póngase de pie. Concluimos esta mañana. Lo que Dios le dice a Jeremías se lo dijo al pueblo de Israel repetidas veces. Y lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, como Dios está tratando con los gentiles en el Nuevo Testamento, se lo dice también a la iglesia.